La teología, por su propia naturaleza, presenta dificultades en algunas ocasiones para poder entender sus postulados. Hay ideas que son verdaderamente controversiales, hay planteamientos que pudiéramos considerarlo en el rango dentro de la literatura polémica o de los pensamientos polémicos. Y admito que hay muchas cosas que se tienen que estudiar muy bien, analizarlas, para poder dar los mejores resultados posibles en lo que queremos exponer y en lo que queremos hablar. Soy el pastor Luis Soledad Román de la iglesia Dios establece en Venezuela. Y hoy quiero hablar puntualmente de un asunto que siempre ha llamado mi atención, pero que no lo he trabajado en las redes mucho a la profundidad, pero hoy pienso comenzar con eso, con ese trabajo. Y más adelante voy a hacer un trabajo acerca de lo que es la doctrina de la fe, porque voy a hablar hoy es de la fe, de la justificación por fe, pero basándonos, tratando de entender lo que es la justificación. O sea, cómo se da ese trabajo de la justificación o de la salvación por fe. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque lamentablemente he visto, ¿no?, en el recorrido y escuchando a otros hombres, a otras mujeres, en sus postulados teológicos, en sus planteamientos. Y yo creo que para ellos la fe es más grande que Dios, es más poderosa que Dios, para algunos de ellos. Y esto lo digo por la razón de que consideran que la fe es una varita mágica ante la cual Dios se rinde para hacer todo lo que el hombre cree y todo lo que el hombre piensa. Sí, ya les dije estas palabras, así que seguramente tengo que hacer el trabajo de lo que es la doctrina de la fe, de dónde proviene, qué es la fe en realidad, cómo se produce la fe en nosotros. Por lo pronto, voy a hablar acá en el libro de Romanos, capítulo 4, finalizando el capítulo 4, y el comienzo del capítulo 5, pero no quiero perder de vista la idea de que Jesucristo, fíjese lo que le voy a decir, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. La fe gira alrededor de Jesucristo, deriva de Jesucristo. No podemos ponerla a la fe como tal más grande que el Señor Jesucristo. Eso es un imposible. Eso es un absurdo. Y y pensar de esa manera, lamentablemente está contraviniendo la realidad de la fe, de esa doctrina y el propósito de Dios. Quiero leer acá en el libro de Romanos, capítulo 4, finalizando el capítulo. Voy a leer desde el 24 y luego voy a continuar con el capítulo 5, el versículo 1 y 2. Voy a leer 4 versículos, pero no voy a pararme, sino que voy a leer todo, porque eso, así era que se leía antes, pues, cuando todavía la Biblia no había sido dividida en capítulos y versículos, eran cartas, una carta como la que usted y yo leíamos antes. Ahorita no se hace mucho eso. Pero fíjese cómo dice, ¿no? El capítulo 4, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en este caso es una herramienta, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que tenemos un asunto acá importante y ese asunto, por supuesto, nos está relacionando con la fe, con la dirección de la fe y con la importancia de este asunto. Ahora fíjese, por lo general cuando leemos el capítulo 5 del libro de Romanos,
pareciera que, de acuerdo como lo traduce la Reina Valera, estuviéramos en presencia de un mandamiento, de un imperativo, como que dijera la Biblia, justifíquense por la fe. Pero en realidad eso no es lo que está diciendo. Está diciendo todo lo contrario. Es un aoristo, es decir, ya ustedes fueron justificados por la fe. Y para eso, un pasado. Cuando digo aoristo, es un pasado. Eso es un tiempo verbal en griego que significa pasado y que no puede regresarse. Entonces, fíjese que aquí, cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, está enfocando la causa por la cual muere Jesucristo, según este planteamiento, dice que es por nuestras transgresiones. Y la causa por la cual resucita, dice que resucitó para nuestra justificación. Entonces tenemos dos cosas que no podemos perder de vista: la causa por la cual Jesucristo muere y la causa para la cual resucita. Entonces murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Capítulo 5, cuando comienza, dice, y tendríamos que buscarlo el griego, dice, después de haber sido justificado, evidentemente, si Cristo resucita, es la resurrección la que justifica, no la fe. Es la resurrección la que justifica. Resucitado, es decir, una vez que hemos sido justificados por medio de la resurrección de Jesucristo, por la fe, tenemos paz para con Dios. Creo la obra redentora de Jesucristo y como creo, reposo en esa realidad. Tengo paz. Tengo paz no porque tengo fe. Tengo paz porque Jesucristo resucitó. Que yo pudiera tener fe. Pero si mi fe no tiene fundamento, pues es vana, es muerta. Y fíjense los planteamientos y los postulados distintos que se pueden presentar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Santiago y gran parte de la iglesia dice, la fe sin obras es muerta. Fíjense, Pablo no dice así. Más allá de que eso sea verdad, pero Pablo no dice así. Pablo dice, la fe sin resurrección es muerta. La gran mayoría de la iglesia no toma en consideración la resurrección como el punto donde nos apoyamos para tener fe. Como dice el libro de los Hebreos, que nos mantengamos sin fluctuar, firmes sin fluctuar, y que mantengamos la profesión de nuestra esperanza. Profesión es lo que hablamos, lo que profesamos, de nuestra esperanza, en lo que creemos, en lo que viene. Mantengamos pues la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces la fe procede de la fidelidad del que promete. En este caso, Dios es el que ha prometido. Entonces, ¿cómo entra aquí el punto de la justificación? Bueno, la justificación, voy a leer acá lo que escribí, es un acto de gracia, pero no de impunidad. Debe entenderse eso. Es un acto de gracia, es un acto gratuito. La justificación, entonces, como ya hemos dicho, es el acto donde el culpable es hallado inocente, donde al culpable se le quita la culpa para declararlo inocente delante de los tribunales, como dice el libro de Colosenses. Quitó las actas que nos eran contrarias y las clavó en la cruz. Es decir, que el que me perseguía, con razón de perseguirme, ya no tiene razones de hacerlo, porque las actas que nos eran contrarias fueron quitadas. Fueron borrados nuestros delitos. Y yo, y tú, y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es justificado. En otras palabras, es hallado inocente después de ser considerado culpable. Y esto es un punto muy importante. El asunto es cómo sucede esto. El misterio de Dios. Pero cómo Dios lo hace que lo entendamos o nos da a entender, valga la redundancia, esta realidad. Bueno, de la forma como se los estoy diciendo. El culpable es hallado inocente, pero no porque él le quitó la culpa y todo aquel que es culpable, él le quita la culpa y las cosas quedan así, ¿no? Cuando yo digo que la justificación es un acto de gracia, pero no de impunidad,
Eso significa que para que Dios, en su bondad infinita, en su acto de gracia, nos dé a nosotros lo que tenemos, el perdón de pecado, alguien tuvo que pagar por eso. Por eso yo digo que no es impunidad, porque Dios no avala ni apoya la impunidad. Alguien tuvo que pagar y ese alguien se llama Jesucristo. Así que, ¿en qué reposa entonces nuestra salvación? Reposa en que Jesucristo resucitó de los muertos y Cristo asevera ese planteamiento y a través del apóstol Pablo, y en todo el recorrido apostólico de Pablo, él levanta, enarbola una bandera y es la doctrina de la resurrección. Tendremos que hablar también de la doctrina de la resurrección y ya tenemos 2 puntos para hablar en lo sucesivo. La doctrina que estuvimos hablando ahora de la fe y la doctrina de la resurrección. Vamos a hablar de esos puntos. No hoy, por supuesto. Ahora, que continuando con este planteamiento, ¿por qué las personas o gran parte de la iglesia han endiosado la fe? Y la fe no que no sea importante, señores, claro que es importante, pero no es más importante que Dios, no es superior a Dios. Y la fe no es esa varita mágica, repito, con la cual tocas y Dios se doblega ante ella porque tienes fe. No es así. La fe es un acto conclusivo. La fe es un acto que tiene origen. Y por eso el escritor de los Hebreos, capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. Jesús es el autor, todo procede de ahí. Y el consumador de la fe. Jesús hace todo ese trabajo. Es autor y es consumador de la fe. Entonces, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve la fe acá? No para salvarnos. La fe no sirve acá para salvarnos ni nunca ha servido para salvarnos. El decir la salvación por fe es una forma de hablar y estoy de acuerdo con eso. Si usted dice somos salvos por fe, no voy a discutir ese punto porque así lo dice la Biblia. Pero buscando el origen verdadero de la palabra, es cuando la fe se apoya en la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, por más que el hombre tuviese fe, o por más que el hombre tuviese esperanza, no va a lograr nada, porque en quien ellos estaban esperando no resucitó, continuó muerto. Y de allí la gran importancia de la resurrección para nosotros, donde apuntalamos nuestra esperanza, donde fundamentamos nuestra fe. Entonces la fe me hace tener paz, porque me hace entender la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, viéndolo desde esta forma, como se los estamos explicando, entendemos entonces qué es lo que está pasando. Entonces, Cristo nos justifica a través de la fe, entendemos esa obra redentora y de justificación, y una vez que lo entendemos, tenemos tranquilidad, tenemos paz. ¿Por qué? Bueno, porque éramos perseguidos. Éramos perseguidos de muerte, lo dice el apóstol Pablo. Entonces Cristo quitó los actos, las actas, anuló las actas que nos eran contrarios. El libro de Colosenses, no me acuerdo exactamente dónde está ese versículo, no sé si es el capítulo 2. Anuló las actas que nos eran contrarias y ahora nosotros somos libres y en nuestra libertad glorificamos al Señor. Esa es la justificación. Así opera la justificación. El culpable es hallado inocente y todo por la obra redentora de Jesucristo, por la resurrección de entre los muertos. Y cuando hablo de la obra redentora, de la historia redentora, hablo desde su martirio hasta su resurrección. Son acontecimientos conjuntos. Pero si la resurrección no se da, la muerte hubiese sido en vano. La muerte es importante, pero hubiese sido en vano si la resurrección no se efectúa, no se logra. De allí pues, entonces, con mucha claridad, el apóstol Pablo dice, Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios, que somos justificados por la obra redentora de Jesucristo y lo sabemos. Ahora lo sabemos. Hay muchas personas que no lo saben. Hay muchas personas que no lo creen. Muchísimas personas que no lo entienden. Nosotros lo creemos y lo sabemos. Tal vez no lo entendamos porque esos son los misterios de Dios. Evidentemente, no lo entendamos. Pero lo creemos y lo sabemos. Y por eso reposamos. Tenemos paz, tenemos tranquilidad. Reposamos en el Señor Jesucristo. Entonces, justificados pues, es decir, una vez que hemos sido justificados pues,
no es un mandamiento, es una declaración de algo que ya pasó. Una vez que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe nos ayuda a entender y produce en nosotros la paz que compró Jesucristo. La entendemos, la creemos ahora. La fe nos ayuda a entender todas estas cosas. Les habló el pastor Luis Soledad Román, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Que el Señor les bendiga.